Una de las grandes cuestiones de la filosofía es la de si el ser humano nace bueno y luego se hace mal, o algo de maldad ya nace con nosotros. Y hay diversas posturas, un tanto enfrentadas. Pero antes deberíamos preguntarnos qué es eso de la naturaleza humana. Sabemos muy poco o nada de ella, pero hay momentos en los que los pensamientos se apoderan de nosotros, que pueden hacer que cometas los actos más atroces, realizando los daños más diversos y horrendos a terceros para satisfacción propia. Pero si tan solo pudieran detener esos pensamientos con ayuda profesional, quedando solo con ese nombre sin interferir en la realidad. Pero desgraciadamente esos pensamientos sobrepasan toda lógica, haciendo que aquella persona los tome como un estilo de vida, y es así que viven como asesinos seriales. La definición de asesino en serie suele ser una persona que asesina a 3 o más personas, normalmente en servicio de gratificación psicológica anormal, con los asesinatos ocurriendo a lo largo de más de un mes e incluyendo un periodo de tiempo significativo entre ellos. Si bien la mayoría de las autoridades establecen un umbral de 3 asesinatos, otros lo amplían a 4 o lo reducen a 2. Estimados amigos, sean todos bienvenidos a este canal. Hoy tocaremos otro tema criminal, el caso del Jowbed Iqbal, el peor depredador de Pakistán. La primera víctima fue Yasir, de 14 años. Le pusimos una máscara de cianuro y ácido sobre la cara. Murió en segundos. Nuestro experimento de matar a un adolescente fue un éxito. Esta confesión corresponde a Jowbed Iqbal, un pederasta que, con ayuda de varios secuaces, mató a 100 niños como venganza hacia la policía. Era la segunda misiva que enviaba, esta vez al periódico Daily Channel. La primera fue directa a las autoridades, pero hicieron caso omiso de su relato y se negaron a investigar los hechos. Tan solo cuando salieron a la luz los terribles asesinatos cometidos, Iqbal decidió entregarse. El denominado monstruo de Lahore Ultrajo descuartizó y mató a un centenar de menores que vagaban por las calles de esta localidad pakistaní para evidenciar la ineficacia del sistema. El juez lo sentenció a la pena de muerte siguiendo la ley del talión. Iqbal tenía que morir tal y como hicieron sus víctimas. Sus primeros años. Jowbed Iqbal Umair nació el 8 de octubre de 1961 en Lahore, Pakistán. Oriundo de una acomodada familia numerosa, era el cuarto de 8 hijos varones, perteneciente a una comunidad de comerciantes y seguidores de la orden sufí Chishti Sabri, una rama más espiritual y menos estricta de la tradición del Islam. El pequeño destacó desde su infancia por su inteligencia, su fuerte liderazgo y don de gente, y por obtener buenas notas en el colegio. Su arrolladora personalidad le llevó a ser elegido por un santo que peregrinaba en Karachi. Tenía 10 años y aquella experiencia le marcó. Tuvo visiones proféticas, algunas se hacían realidad, y comenzó a ser el centro de atención y a tener numerosos adeptos que le pedían consejo. Aquello hizo que desarrollara una personalidad un tanto egocéntrica. La mayoría buscaba su bendición y escuchar sus historias. Pero Jowbed no logró conquistar a todo el mundo. Hubo un profesor que le castigaba a menudo y que generó en él tal sentimiento de resentimiento y frustración que pasó de ser el típico chico popular y comunicativo a un individuo solitario, intolerante, iracundo y muy hostil. A partir de entonces, el joven se autoaisló y dejó de acudir a fiestas de amigos y compañeros, pero no impidió que se graduara y que iniciase sus estudios universitarios. Jowbed quería ser periodista, aunque su despertar sexual descubrió sus tendencias homosexuales, le hizo romper con su presente y abandonar la carrera. Fue en esta época, a sus 20 años, cuando se volcó en el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia y otros escritos religiosos, además de enfocarse en ayudar a los más necesitados, principalmente a niños abandonados o de la calle. Fue en esta época, a sus 20 años, cuando se volcó en el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia y otros escritos religiosos, además de enfocarse en ayudar a los más necesitados, principalmente a niños abandonados o de la calle. Así comenzó su abnegada labor como protector de menores que se encontraban en la miseria. Les dio alimentos y dinero, e incluso adaptó salones de juegos con aire acondicionado para su divertimento. Sin embargo, tras estos gestos de caridad se escondía un auténtico depredador sexual que campaba a sus anchas, a la vista de todos y sin levantar sospechas. Mientras tanto, la familia de Jowbed le presionaba para que contrajese matrimonio.
Se casó con una adolescente de 17 años con la que tuvo un hijo, pero a los 2 años ella lo abandonó tras acusarle de sodomizar a un niño de la calle. Nadie hizo caso a dichas acusaciones y el pederasta continuó dando rienda suelta a las agresiones sexuales, hasta que fue detenido a finales de 1990 por abusar de otro menor en plena calle. La venganza. El padre del pequeño lo sorprendió. Iqbal huyó corriendo, mas la policía logró darle caza y detenerlo. Lo acusaron de abuso de menores y salió en libertad después de que su familia pagase una cuantiosa multa. Algo similar ocurrió cuando violó a otros 2 niños. No terminó en la cárcel porque pagó las astronómicas multas con el dinero que su padre le dejó tras su muerte. El 17 de septiembre de 1998, Joubert y uno de los jóvenes que tenía contratado sufrieron una grave paliza que le dejó importantes secuelas físicas. Los menores que los atacaron le fracturaron el cráneo, la mandíbula y la espalda. Esto dijo: me habían golpeado. Mi cabeza estaba aplastada, mi columna vertebral rota y me quedé paralizado. Mi madre lloró por mí, contó. Una vez recuperado, Iqbal recibió una noticia lamentable: la muerte de su madre. Aquello generó en él un sentimiento incontrolable de rabia y frustración que, unidos a la inutilidad de la policía por no detener a los agresores, supuso una catarsis. Fue a partir de aquí cuando el pederasta se convirtió en asesino e inició su particular vendetta. Como no pudo localizar a sus agresores, trazó el siguiente plan: asesinar de forma metódica a 100 niños. Era su forma de vengarse de la policía, que tampoco le había ayudado a dar con quienes casi acaban con su vida. A su promesa de matar a un centenar de niños, principalmente vagabundos o abandonados, se añadía la de confesar los crímenes para después suicidarse. Quería demostrar que el sistema era corrupto e ineficaz. Para que el plan saliese bien, Iqbal se valió de la ayuda de otros 3 niños, a los que engatusó con dinero y regalos. El método de captación siempre era el mismo. Gracias a su local de ocio y de videojuegos, el pederasta atraía a niños sin recursos y les ofrecía dulces o dinero. Sus secuaces hacían de señuelo para que el menor en cuestión no desconfiase de las intenciones del adulto, y así llevarlo a su casa. Una vez en el interior del domicilio comenzaba su particular ritual del horror. Los violaba salvajemente y tras matarlos, descuartizaba sus cuerpos y los introducía en bidones con ácido. Era la mejor manera de hacer desaparecer un cadáver sin que nadie se enterase. Una vez que los restos estaban disueltos, los vertía en las alcantarillas de la ciudad que desembocaban en el río Ravi. En ácido. Poco más de un año después, el 22 de noviembre de 1999, Iqbal dio por concluida su venganza y envió una carta a la policía. En ella explicaba sus crímenes y emplazaba a los agentes a que lo detuviesen. Pero esto no ocurrió. Nadie dio por veraz su testimonio. Un mes después, el 30 de diciembre, la redacción del periódico Daily Chant recibió una segunda misiva donde explicaba el apaleamiento durante el robo y cómo las autoridades se cruzaron de brazos. Yo estaba furioso por el comportamiento de los asaltantes y el papel de la injusta policía, escribió. Así que decidimos con mis amigos poner el plan en marcha. Mataría a 100 adolescentes que estuvieran fuera de sus casas, proseguía. Nos las ingeniamos para obtener 16 latas y 3 bidones de plástico para llenarlos de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cianuro. La primera víctima fue Yasir, de 14 años. Le pusimos una máscara de cianuro y ácido sobre la cara. Murió en segundos, aseguraba el asesino. Él describía todo el proceso de descomposición y de cómo su experimento había sido todo un éxito. Además, confirmó que ese baño de sangre se prolongó durante 6 meses y que, en ese tiempo, Dios le ayudó en la venganza. Así que ahora que he conseguido mi plan de matar a 100 niños, no puedo esperar para compartir la noticia con el resto del mundo. No puedo mantenerlo más en secreto. Junto al mensaje, Joubert adjuntó un listado con los nombres de las víctimas y las fechas en las que perpetró los crímenes, además de 57 fotografías de los menores. Estoy pensando declararme culpable en nombre de mis amigos y asumir en soledad el castigo impuesto, ya que fui yo quien les pidió que me ayudaran en este plan maestro. Espero tener éxito en mi propósito con la gracia de Dios. Amén, finalizaba.
Al día siguiente, el depredador se personó en la comisaría y les contó lo que había hecho. Lo hizo con una tranquilidad pasmosa, sonriendo de satisfacción y sin perder detalle alguno. No temo a la muerte, llegó a decir a sabiendas de la condena que le impondría el tribunal. Cuando los investigadores registraron su propiedad, se toparon con varios bidones con ácido y restos de huesos humanos, 85 pares de zapatos o sandalias acompañados de las fotografías de las víctimas, y un cartel que decía: estos cuerpos no han sido eliminados con el propósito de que la policía los encuentre. Además, Iqbal entregó un diario con 32 páginas con todos los detalles de los truculentos asesinatos. El monstruo. Tras el hallazgo, la policía detuvo al pederasta y a sus 3 cómplices por asesinato. Él es un Satanás en forma de humano. De hecho, es una bestia y un hombre tan cruel para la humanidad que es una vergüenza etiquetarlo como ser humano, llegó a decir el juez Ayabacas sobre el acusado. Aunque en un principio reconoció los crímenes en entrevistas ante los medios de comunicación, asegurando no sentir remordimientos, una vez en sede judicial se declaró inocente, negando cualquier tipo de participación. No le valió de nada porque el magistrado lo condenó basándose en la ley del talión. Jowed Iqbal ha sido encontrado culpable de 100 asesinatos. La sentencia es que debe ser estrangulado 100 veces en Minare, Pakistán. Su cuerpo será cortado en 100 trozos y puesto en ácido como él hizo con sus víctimas. Morirá delante de los padres cuyos hijos ha asesinado, dijo el juez Bacas. Respecto a sus cómplices, uno de ellos también fue condenado a la pena capital y los otros 2 a 182 y 63 de cárcel respectivamente. No obstante, aunque Iqbal fue sentenciado a muerte, el Consejo de Ideología Islámica revocó el veredicto, ya que profanar el cadáver de un condenado va en contra de la enseñanza islámica. Finalmente, se le impuso una pena de 700 años de cárcel. 4 días después de confirmarse la sentencia, en octubre de 2001, Jowed y unos de sus colaboradores aparecieron muertos en sus celdas de Gat-Lahbat. Aparentemente se habían ahorcado con las sábanas, pero las posteriores autopsias revelaron que sus cuerpos presentaban multitud de golpes. Aún así, los fallecimientos se calificaron C. Así, estimados amigos, terminamos esta historia criminal, esperando que haya sido de su agrado. Siempre con el respeto que el caso amerita, nos despedimos para encontrarnos en otra historia de crimen, no sin antes invitarlos a que se suscriban para seguir generando contenido y así seguir creciendo como canal y llegar a formar una gran comunidad. Sin más que decir, nos despedimos, hasta vernos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día.